Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo acelerado y casi incontrolable de la cultura de celebridades, hay momentos que escapan de la rutina y se transforman en detonantes globales. No hacen falta escándalos abiertos ni declaraciones explosivas. A veces basta un gesto, un rumor o, como en este caso, un simple reflejo en un vaso. Ese detalle minúsculo fue suficiente para colocar nuevamente en el centro del huracán mediático a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Elçin Sangu y Bahar Arduk. La historia comenzó en Dubái, durante una ceremonia internacional de premios que reunió a luminarias de cine y televisión de distintos continentes. Entre vestidos deslumbrantes, cámaras y sonrisas ensayadas, lo que parecía un evento más en el calendario de la élite artística adquirió de pronto una dimensión inesperada. Un fan tomó una fotografía aparentemente inocente de Bahar Arduk disfrutando de una bebida en un instante de relajación. Pero al examinarla más de cerca, la sorpresa saltó a la vista. En el cristal de aquel vaso se reflejaba claramente el rostro de Elçin Sangu. Ese destello efímero, casi invisible para muchos en el momento, se convirtió en una señal poderosa para sus seguidores. En cuestión de minutos, la imagen circulaba como pólvora por redes sociales, transformándose en el epicentro de especulaciones, teorías, sobre todo, ilusiones. ¿Era casualidad? ¿Un simple juego de ángulos? ¿O la evidencia más clara de que la complicidad entre ambos actores trasciende la pantalla? Para comprender la magnitud del revuelo, es necesario volver atrás. Elçin Sangu y Bahar Arduk conquistaron a millones cuando compartieron escenario en una de las series turcas más exitosas de la última década. Su química fue tan natural que pronto los fans comenzaron a difuminar los límites entre los personajes ficticios y las personas reales. Los gestos, las miradas y hasta los silencios parecían sugerir una relación que iba más allá de lo profesional. Desde entonces, cada aparición conjunta se convirtió en objeto de escrutinio. Los medios de comunicación turcos e internacionales han analizado durante años cualquier fotografía, cualquier comentario y cualquier detalle que pudiera alimentar la narrativa de un romance oculto. El reflejo de Dubái, por tanto, no cayó en un terreno neutro, aterrizó en una historia en construcción desde hace mucho tiempo. Una vez publicada la foto, Twitter, Instagram y TikTok se transformaron en escenarios de debate. Los hashtags con los nombres de ambos actores se ubicaron en lo más alto de las tendencias mundiales. Miles de publicaciones aparecieron en cuestión de horas, teorías minuciosas sobre la posición del vaso, comparaciones con otras imágenes antiguas, collages románticos e incluso memes que convertían el reflejo en símbolo de un amor prohibido. Los comentarios eran tan variados como apasionados. Llevamos años esperando esta confirmación, incluso un reflejo basta. Es solo un truco óptico, la gente exagera demasiado. No importa si es coincidencia, lo que importa es que siguen juntos en algún nivel. Muchos fans comenzaron a crear videos recopilatorios con escenas pasadas de la pareja en entrevistas, alfombras rojas y detrás de cámaras, reforzando la teoría de que existe una relación que nunca se ha reconocido abiertamente. Otros, en cambio, llamaban a la cordura, respetemos su privacidad, no convirtamos cada gesto en una historia de amor. Aquí en News Around queremos abrir el debate contigo. ¿Piensas que la fotografía realmente revela un vínculo sentimental o solo es una ilusión óptica amplificada por el entusiasmo de los admiradores? Déjanos tu opinión en los comentarios, tu voz es parte fundamental de esta comunidad. Aunque el reflejo acaparó titulares, el motivo oficial del viaje era la asistencia de ambos actores a una gala de prestigio, donde fueron reconocidos por su aporte al cine y la televisión. Elçin deslumbró con un vestido rojo intenso que la convirtió en una de las figuras más fotografiadas de la noche. Bahar, con su elegancia habitual, fue aplaudido por colegas y periodistas,
consolidando su estatus como uno de los hombres más carismáticos del espectáculo turco. La velada, marcada por discursos emotivos y actuaciones estelares, debía ser el centro de atención. Sin embargo, en la memoria colectiva de los fans, lo que quedará será esa instantánea e inesperada, el instante donde lo privado se filtró a través de un objeto cotidiano y se transformó en noticia mundial. La maquinaria mediática no tardó en reaccionar. Revistas de entretenimiento lanzaron portadas con frases sugerentes. El reflejo que lo reveló todo, más que compañeros de pantalla. En programas de tertulia televisiva, expertos en farándula debatieron apasionadamente. Algunos aseguraban que era la prueba definitiva de un romance largamente sospechado. Otros advertían sobre los riesgos de construir castillos de arena a partir de una imagen. Un analista cultural aportó un punto interesante. Lo que vivimos con Elsin Ibar no es solo un fenómeno de chisme, sino la necesidad colectiva de creer que las historias de amor que disfrutamos en pantalla pueden tener continuidad en la vida real. Es un espejo, en este caso literal, de nuestras propias ilusiones. Ni Elsin ni Ibar se apresuraron a dar explicaciones. Su mutismo fue interpretado de formas diversas. Para algunos, la confirmación implícita de un secreto. Para otros, una estrategia consciente para proteger su vida personal. La única pista llegó semanas más tarde, cuando Elsin, interrogada en una entrevista, dejó caer una frase poética: la vida está llena de reflejos, a veces nos muestran verdades, otras veces solo ilusiones. Lejos de despejar dudas, sus palabras añadieron un nuevo nivel de misterio. Las comunidades en línea se fragmentaron. Un sector siguió alimentando la narrativa romántica con cada recuerdo, cada coincidencia y cada guiño pasado. Otro grupo insistió en que lo más importante es reconocer la trayectoria profesional de ambos y no reducirlos a un rumor interminable. Esa división también refleja la tensión del público contemporáneo, la necesidad de soñar frente a la responsabilidad de respetar la intimidad. Y es allí donde fenómenos como este adquieren su verdadera dimensión cultural. Quizás lo que mantiene viva esta historia no es la foto en sí, sino lo que simboliza. La posibilidad de que la magia de la ficción pueda infiltrarse en la vida real. El reflejo del vaso en Dubái se convirtió en metáfora, un recordatorio de que los límites entre lo que vemos en pantalla y lo que ocurre tras bastidores pueden difuminarse hasta volverse indistinguibles. El episodio de Dubái se suma a la lista de momentos que convierten a las celebridades en leyendas vivas. No se trata solo de dos actores talentosos, sino de dos símbolos que despiertan emociones colectivas. Mientras ellos mantienen el misterio, el mundo sigue mirando, analizando y, sobre todo, soñando. La pregunta ahora es, ¿cuál será la próxima chispa? ¿Un gesto en una nueva alfombra roja? ¿Un comentario aparentemente casual en una entrevista? Lo único seguro es que cada paso de Elsin Sangu y Ibar Arduk será observado con lupa por millones de ojos atentos. Querida comunidad de Newsaround, ¿qué opinas tú? ¿Deseas que sigamos rastreando cada detalle de esta relación tan comentada? ¿Qué otras estrellas turcas te gustaría ver en nuestro canal? No olvides suscribirte a Newsaround, darle me gusta a este video y unirte al canal mediante el botón unirse para apoyarnos de manera especial. Tu respaldo nos ayuda a continuar trayéndote las historias más fascinantes y exclusivas del mundo de las celebridades. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.